Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, pensé que no me estaban escuchando. Bien, vamos a mirar algunos aspectos para terminar esta sección, como es un poco lo de la función compuesta, acerca de su continuidad y lo que es también el teorema del valor intermedio, que es una garantía importante para este tipo de funciones. Entonces, digamos lo siguiente en cuanto a la continuidad de la función compuesta. Si G es una función compuesta, si G es una función compuesta, en un valor C, y F es continua, y F es continua, en G de C, podemos nosotros decir entonces que la función compuesta, F0 de G de X, que conocemos todos, también es continua en C. Es continua en C. Ese valor que estamos analizando, ¿sí? Bueno, vamos a mirar qué pasaría con dos funciones. Por ejemplo, nosotros podemos hacer el proceso hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos tener una función f de x igual a raíz de x. Y podemos tener también una función g de x igual a x cuadrado más 2. Funciones muy conocidas para nosotros. Y teníamos acá también algo importante, que esta función está definida ¿en dónde? ¿Cuál sería el dominio de esta función? El dominio desde 0 a infinito. Desde 0 a infinito, muy bien. ¿Y cuál sería el dominio de esta función? Todos los reales. Todos los reales, perfecto. Bueno, ahora nosotros debemos mirar algo importante, como es la función compuesta de estas dos funciones, ¿sí? Si partimos de la definición de lo que es la función compuesta, acá me quedó con un errorcito. Eso no va. Entonces, si partimos de esa definición, podemos nosotros decir lo siguiente, que la función f va a tener por x, ¿a quién? A g de x, ¿sí? A g de x. Entonces, nuestra función g de x está definida como raíz cuadrada, perdón, x cuadrado más 2. Y ahora la función f, a esta, que la asociamos a la x de la f, pues simplemente va a ser la raíz de x cuadrado más 2. En otras palabras, la función compuesta de estas dos funciones es simplemente la raíz cuadrada de x más 2. Ahora, nosotros pueden hacer el favor de darnos la función compuesta y nosotros podemos reescribir las otras dos funciones, ¿sí? Por ejemplo, esta con esta. Entonces, simplemente lo que hacemos es interiorizarnos a la expresión general y decir que esa que está dentro sería g de x y la que está afuera sería f de x. Ahí se observa
ese proceso. Ahora, miremos acá un poquito, mientras de pronto pueden ustedes más adelante hacer el trabajo geométrico de la función compuesta, ¿sí? Entonces, si las miramos por separado, estas funciones tenemos también ya, bajo la experiencia que se ha tenido durante este tema de las funciones y las gráficas básicas, pues podemos rápidamente interpretar acá unos resultados, ¿sí? Entonces, nuestra función podría tener para f de x igual a raíz de x. Todos sabemos que esa función estaría dada por una curva análoga a esto. Esa sería nuestra función raíz de x, ¿correcto? Ahora podríamos nosotros también mirar separadamente la otra función. Y entonces la otra función también tendría su característica importante. ¿Qué característica? Pues que tengo la función parábola normal y le sumo 2. Quiere decir que esa parábola subiría 2 unidades hacia arriba, desplazamiento vertical, y su gráfica tendría un acercamiento a esta parte. Ahora, por ser una función par, pues nosotros podemos graficarla como las dos ramas de esa parábola. Entonces sería esa nuestra función, que se llamaría f de x igual a x cuadrado más 2. Ahora, haciendo la composición de las funciones, pues ustedes pueden verificar en GeoGebra, la gráfica va a estar también por acá, y esta nos daría como una función más achatada de esta manera. No olviden tomarle buena práctica al graficador de GeoGebra. Entonces, esta sería nuestra función f compuesto g de x, que sería la raíz de x cuadrado más 2. Y entonces, nosotros nos damos cuenta que la función compuesta en este sentido va a ser también una función que es continua en todo el dominio, en todo su dominio, que serían entonces todos los reales. Bien, esa sería como una primera parte que pudiéramos nosotros mirar como una aplicación geométrica de esta parte pertinente a lo que es la función compuesta. Profe, nos está grabando. Ya, gracias. Determine el o los intervalos, donde f compuesto g de x es continua. Es continua. Y entonces a nosotros nos dan una función f de x, nos la definen como 5x sobre x menos 1, g de x igual a, tomemos esta, x menos 2 cuadrado. Bueno, entonces lo primero que tenemos que mirar son ¿qué? Los dominios. A ver, esta función pudiéramos nosotros decir que es una función racional
y que es continua, ¿sí? F es continua ¿en dónde? Desde menos infinitos hasta 1 y desde 1 hasta infinito. Muy bien. O podríamos también decir que son todos los reales y excluimos el 1, ¿cierto? Mira que el 1 es el que está acá en el denominador. Ahora, ¿cómo sería g de x? G de x es continua ¿en qué? Como Todos es los una reales. función polinómica, entonces g de x es continua en todos los reales, es decir, en R. Bueno, ¿qué podemos ahora hacer? Pues miremos por qué nos piden la compuesta. Entonces, también en clases muy anteriores vimos la composición de funciones. Entonces, simplemente es hacer un arreglo de acuerdo a la equivalencia o definición de aplicarle la función g a la función f, perdón, a la función g. Bien, ese sería nuestro trabajo de g de x. Ahora, a esta función que se la asociamos o asignamos a f como un valor de x, le aplicamos la función f. Y al aplicarle la función f, volvemos la vista a cómo está definida la función f y allí nos dice 5x, pero x ahora la tenemos que tomar como x menos 2 al cuadrado sobre x menos 1. Y entonces x menos 1 sería ¿quién? X menos 2, que sería x menos 2 al cuadrado, menos 1. Bien, entonces esta parte es supremamente importante. No hay necesidad de pronto de qué, de resolver muchas cosas ahí, sino que le tomamos atención al denominador, puesto que es una función que racional. Entonces, en el denominador hacemos nuestro análisis. Ahora, ¿a qué es igual el denominador? Sería x menos 2 al cuadrado menos 1. Y x menos 2 al cuadrado, recordemos que esto es x cuadrado menos 4x más 4 menos 1. Y este denominador lo igualamos a 0 a fin de mirar cuáles son los ceros del denominador para excluirlos del dominio general. Entonces, por acá tendríamos nosotros x cuadrado menos 4x más 3, esto es igual a 0. Y por acá podríamos nosotros usar la factorización para mirar los ceros de ese denominador. Y entonces nos daría 3 y 1. Decimos también en palabras muy importantes en matemática que este polinomio tiene dos raíces, una en 3 y otra raíz en 1. ¿Cómo sacamos las raíces? Cada factor se iguala a 0. Bueno, eso era lo que nos interesaba a nosotros hacer, ¿sí? Pues entonces, como conclusión, podemos decir que la función compuesta entre f y g, pues tiene por dominio el intervalo, los intervalos. Bueno, el intervalo o los intervalos donde es continua. Esta función es continua en todos los reales, menos en dónde. En 1 3 y en 3. En 1 y en 3, ¿correcto? Entonces ahí tendríamos nosotros ese ejercicio que nos puede estar también orientando el trabajo nuestro para este tipo de resultado como es el de la función compuesta, la continuidad, perdón,
de las funciones compuestas. Bien, miremos a ver otro también que podría ilustrarnos algo. Podríamos tomar el siguiente ejemplo. Determine los valores de X. Determine los valores de X para los cuales la función h de x igual a 4x menos 3 es continua. Entonces ya por el ejemplo número 1 hablábamos de la función radical. Esta también vuelve a ser una función radical. H de x igual a 4x menos 3 es una función radical. Ahora nosotros hablamos de que esa función yo la puedo también llamar como una función compuesta. ¿Cómo? Por ejemplo, hago u de x igual a ¿quién? A 4x menos 3. 4x menos 3. Entonces yo podría transformar esta función h en función de u. Y entonces sería h de u sería igual simplemente a raíz de u. Y nos quedaría como una función compuesta, ¿sí? Ahora, esta función u, la función u de x es profe, un momento. la función u de x, esta que vamos a referir por ser una recta. La función u de x es continua en R. ¿Por qué? Pues es una función polinómica y también con anterioridad habíamos hablado que ciertas funciones básicas son continuas desde el punto de vista de su definición. Entonces es continua. Y ahora también podríamos nosotros hablar de que la función h de x igual a raíz de x, raíz de u, perdón, raíz de u, es continua ¿en dónde? Es continua en los u de x mayores o iguales que 0. ¿Y quiénes son los u de x? Pues recordemos que los u de x los habíamos definido como 4x menos 3 y esa debe ser una cantidad positiva, para que tenga raíz cuadrada. Entonces sería desde 3 sobre 4 hasta el infinito. Sí, entonces podríamos plantear una desigualdad. Un momentico que se está agotando la batería. Podríamos plantear una desigualdad con respecto a esa función u de x. Entonces, resolviendo, ¿qué nos daría por acá? Que 4x sería mayor o igual que 3, a su vez que x sería mayor o igual que 3 cuartos. Que esto sería equivalente a ¿qué? A 3 cuartos hasta infinito. Hasta infinito, ¿sí? Entonces podríamos también mirar que la función h de x es continua en el intervalo 3 cuartos hasta infinito. Y ya tenemos ahí resuelto todo ese trabajo. Vemos se tiene
el teorema de Pitágoras y muchos resultados de la matemática, ¿sí? Teorema del valor intermedio. Ahora debemos también tener en cuenta muchos de los títulos que a menudo nosotros compartimos porque esos tienen también su importancia, ¿sí? Su importancia. Entonces podríamos nosotros hablar nuevamente de que este teorema es muy importante en las funciones continuas, ¿sí? Porque también lo podemos trabajar sobre un intervalo cerrado. Entonces digamos lo siguiente. Si f es una función continua en el intervalo cerrado AB, en el intervalo cerrado A, B, con f de A diferente a f de B y n es cualquier número estrictamente entre f de A y f de B, entonces se tiene la existencia de un valor o número, como quiera, C que pertenezca al intervalo AB. Ahora, ¿qué condición cumple eso? Tal que f de C sea igual a E. Bueno, vamos a interpretar un poquito una forma general de este teorema, ¿sí? Vamos a hacerlo por acá. Y digamos que podemos demarcar de forma general un intervalo abierto, perdón, cerrado desde A hasta B. De A hasta B. Ahora, a mí me están hablando de un f de A, perdón, y un f de B. Entonces vamos a hacer acá algo. Por acá subo un poco y giro a la izquierda. Y este sería mi f de A. De forma análoga, yo puedo tener por acá un punto que nos daría a nosotros un f de B. Se cumple la condición primera, mira, que las imágenes de A y de B son diferentes, ¿sí? Que las imágenes de A y de B son diferentes. Ahora dice que n es cualquier número estrictamente entre f de A y f de B. Entonces, por ejemplo, yo lo puedo ubicar en cualquier lugar de estos. N. Y entonces, si yo tengo una función continua,
si yo tengo una función continua que dice acá, ¿cómo puedo graficar dicha función? Pues una función que no levante el lápiz para que sea continua desde el punto de vista geométrico, ¿cierto? Y entonces yo puedo pintar, por decir algo, una función que vaya así, por ejemplo. Y esta sería una función que la hago en un trazo sin levantar el lápiz, que era la noción intuitiva de lo que es continuidad. Ahora mira que voy a hacer al contrario. Ahora voy a mirar a dónde caería ese valor C. Entonces por acá tendríamos ese valor C y este N pues también lo podemos llamar imagen de C. Esa sería la interpretación de nuestra función continua definida en un intervalo. Ese sería un modelo muy particular, digámoslo así, que podríamos nosotros tener en cuenta y que el sentido pues es bastante sencillo de acuerdo a esa parte que les he graficado. Hay de pronto otras gráficas que nos pueden estar también sirviendo para este tipo de resultado tan importante, ¿sí? Tan importante. Entonces, ahora nos vamos a interesar cómo podemos aplicarlo, el teorema del valor intermedio, en algunas condiciones que podemos hacer ese trabajo, ¿sí? A ver, ¿qué aplicación tiene el teorema del valor intermedio? ¿Sí? Entonces, podemos nosotros también decir que el teorema del valor intermedio podemos aplicarlo, el teorema del valor intermedio se puede aplicar para hallar las raíces de una, ¿qué les digo yo? De una función que en un momento dado la puedo interpretar como una ecuación en un intervalo. En un intervalo. Bueno, ¿qué es esto? Para nosotros acá, en el ejemplo anterior, C lo podemos asociar ¿a qué? A un número, ¿a qué? A N. A N, sí, a N. Pero recordemos que cuando ese valor N está pasando o está atravesando, mira, que esto tiene que ver con esto. Voy a hacerles otro gráfico para poderles cómo explicar con un poco más de detenimiento lo que pasa con las raíces. Y ahora miramos unos ejemplos un poco más particulares. Ahora, yo puedo también hacer acá una función. Por ejemplo, a ver, vamos a crear acá una función en el intervalo A, B. Y esa función puede ser una función que tenga, por decir algo, a ver, esto podríamos servirnos acá. ¿Para qué les hago esto? Nosotros podemos tener acá nuestro f de b.
Y si yo hago ese igual trabajo acá, entonces aquí tengo un f de a. Pero mira que acá hay algo importante que podríamos mirar también algo por acá como que, como valores que pasan por cero. Estos valores se llaman raíces, o sea, C sub 1 y C sub 2 podemos asociarlos a raíces de la ecuación, es decir, raíces de la ecuación es cuando y vale, perdón, cuando y vale 0, cuando y vale 0. Entonces, ese trabajo que les presento ahí nos hace reflexionar también para cómo hallar esas raíces. Entonces, hay métodos algebraicos como el de la factorización, división sintética, y otro que también se podría estar refiriendo, que es el método de bisección, ¿sí? Entonces, para este resultado se nos pueden presentar dos casos, por ejemplo. Voy a tratar de ubicarlos acá. Podríamos tener un caso sencillo, hablando de que esto es A. Bueno, ese A también puede estar en la parte negativa, no necesariamente tiene que estar en el primer cuadrante, ¿no? Y este sería B. ¿Podría subir un poco la hoja, por favor? Sí, señor. Y ese sería B. Entonces, por acá, ¿qué podremos ver? Que de acuerdo a lo que les dije antes, yo puedo tener acá un punto y obviamente puedo tener su F de A. Y puedo tener un punto por acá B. Y puedo tener acá su F de B. ¿Puedo pintar? Claro, puedo pintar una función. ¿Qué función? Bueno, sin tanto problema puedo pintar esa función. Ahora, esa función puede seguir, ¿no? Lo que a mí me interesa es el análisis en un intervalo cerrado AB. ¿Qué observo acá? ¿Cómo son los f de A? ¿Cómo son los f de A con respecto a 0? ¿Aló? Positivo, ¿no, profe? Positivo, claro que sí, campeón. Positivo. ¿Y cómo son los f de B con respecto a 0? Negativo. Negativo. Entonces, mira, si yo tomo f de A y lo multiplico por f de B y me da negativo, entonces existe un C que lo voy a llamar raíz. Y ese C pertenece ¿a quién? Al intervalo FA, FB. desde A hasta B, ¿sí? Y acá hay ese C que es que F de C, ojo, hay una observación importante acá, que F de C sea igual a ¿qué? 0. A 0, perfecto. Entonces, mire, si este es mi C, la imagen es 0. Este sería un caso del valor intermedio en cuanto a raíces, ¿sí? A raíces. Ahora, el otro caso es al contrario.
donde nosotros podamos tener por acá, bueno, vamos a incorporar la parte negativa A y esto es B. Entonces yo puedo tener un punto por acá y ese punto tiene una imagen, F de A. Yo puedo tener un punto por acá y ese punto con respecto a B tiene una imagen. Y a mí no me interesa por dónde pase la función y puede pasar, por ejemplo, acá, puedo arrancar acá, pasarla por acá y llevarla para allá. ¿Sí? Y acá tendría mi número ¿qué? Mi número C. Para este caso, mira que las imágenes con respecto al extremo B son positivas. Son positivas, ¿por qué? Porque están arriba del 0. Todas estas imágenes son positivas. Y lo mismo pasaría con las imágenes de F de A. ¿Cómo son las imágenes de F de A en este caso? Negativas. Negativas. Esas imágenes negativas son todas estas, mira. Todas estas que están ahí. Cualquiera de ellas podría estar pasando, ¿sí? Entonces, de igual manera, voy a regresar acá un poquitico y nos puede servir esa parte. Bien. ¿Qué observamos acá para este segundo caso? Que también F de A, que es negativo, multiplicado por F de B, que es positivo, ¿qué me daría? Negativo. ¿Esto qué implica? Que la función compuesta debe pasar por un punto que pertenezca ¿a dónde? Al intervalo AB. Y ese punto lo vamos a denominar raíz o cero, ¿sí? O cero de la función o de la ecuación, ¿cierto? Ahora, ¿qué más tenemos que mirar? Que ese número pertenece también al intervalo. Entonces vamos con ese ejercicio, pudiéramos nosotros también. Ahora, ¿una función polinómica puede tener más de una raíz? Sí, más o menos estamos nosotros asegurando, más o menos no, estamos asegurando que una función polinómica grado 1 es una recta, entonces tiene una raíz. Una función polinómica grado 2 mínimo o exactamente tiene dos raíces, ¿sí? Dos raíces. Ahora, una función polinómica grado 3 mínimo tiene una raíz, pero pudiera tener más raíces, ¿cierto? Entonces, miremos así acá a grandes... ¿Nos permite un momentico para copiarlo? Grandes rasgos, vamos a dar un ejemplo, interpretar nuestro trabajo desde varios puntos de vista. Voy a pintar por acá algunos casos generales. Pintemos otro por acá. Y podemos decir lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo una línea recta, mi gráfica sería esta, pendiente positiva. Y, por ejemplo, mi trabajo es de un intervalo A a un intervalo B. ¿Sí? Un intervalo B. Y entonces tendríamos una sola raíz. Una raíz. Ahora, si yo tengo una parábola
cualquiera que sea, y yo la estoy trabajando en un intervalo cerrado, voy a observar que hay dos raíces, C sub 1 y C sub 2. C sub 2. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, una función cúbica, estas serían parábolas ¿de qué forma? De la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c. Y esta sería una función tipo recta que podríamos mirarla de esa manera, ¿sí? Ahora, una función polinómica, grado 3, entonces, ¿qué sería? Pues sería que x a la 3 más, no sé, digámoslo acá, un bx cuadrado más un c, bueno, acá pongámosle un a, más un cx más un d, ¿cierto? Sería un polinomio grado 3. Ahora, ese polinomio grado 3 podría estarnos representando una curva de esta manera. Y si yo la trabajo en un intervalo desde A hasta B, pues voy a tener ¿cuántas raíces en este caso? 1, 2 y 3. Entonces sería C sub 1, C sub 2, C sub 3. Y este sería nuestro intervalo. Bueno, hagámosle acá para que pase para allá y para acá. Y de acuerdo al grado del polinomio podríamos también tener esa situación. A ver, hay unas curvas particulares en matemáticas que, por ejemplo, pueden tomar esta connotación como una W. Y este sería un polinomio grado 4. Grado 4. Y yo puedo definir mi intervalo de estudio entre A y B. Y entonces existirían ¿cuántas raíces? 1, 2, 3, 4. Entonces tendría C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4. Eso sería más o menos un trabajo que nos pudiera estar resultando en cuanto a ejercicios propiamente dichos, ¿sí? Ejercicios que pudiéramos nosotros mirar en esa parte. Bien, vamos entonces a hacer algunos ejemplos inicialmente y podremos identificar algunas cosas, ¿sí? Bueno, voy a colocar esto por acá porque se transparencia mucho. Un momentico para poner la foto. Bueno, vamos entonces, repito, a hacer algún ejemplo. Y nos dice, por decir algo, bueno, permítame ya. Gracias. Digamos lo siguiente ahora. Sea f de x, ejemplo, sea f de x igual a x cuadrado menos x menos 5, una función continua, en el intervalo menos 1,4. Menos 1,4. Y nos piden a nosotros, en la primera instancia, para este ejercicio, verifique el teorema del valor
intermedio. Verifique el teorema del valor intermedio. Bueno, ¿qué nos podríamos nosotros, cómo podríamos resolver esta situación? Primero que todo, tenemos que nosotros buscar cuáles son las imágenes en 1 y cuáles son las imágenes, y la imagen, perdón, en el valor 4, que son los extremos, ¿sí? Que son los extremos. Entonces, para 1 tendríamos para -1. Sería -6, ¿no, profe? Vamos a mirar, sí, creo que da -6, No, perdón. -1, -5. Entonces, tener cuidado con el trabajo de los signos, ¿sí? Este -1 al cuadrado me daría 1, este menos por -1 me daría +1, -5, y entonces eso me daría -3. Entonces ahí tenía un error el estudiante que nos dio el dato. Tener cuidado, de pronto cometí un errorcito por ahí. Ahora, f de 4. Entonces, ¿dónde está la x? Colocamos el valor de estudio. Ay, perdón, acá cometí un error. Esto es 4. Ahora este es mi borrador. -5. Y entonces esto se convierte en ¿qué? 16 menos 9, y esto nos da 7. 7. Ahora, ¿qué es lo que nos decía el teorema del valor intermedio? Vamos a hacer acá una cosita pequeña. Para interpretarlo. Tengo el valor 7 por acá. Y tengo el valor -3 por acá. Esa es una parábola, ¿cierto? Si Juan nos quiere ayudar, por favor, GeoGebra. Pero a mí me corresponde trabajarla ¿en dónde? Mira, voy a tomar este como -1. 1, 2, 3 y 4. Ese sería mi trabajo. Ese es mi dominio. Ese es mi dominio. Ahí nada más puedo trabajar, ¿sí? Ahora, debe haber acá, sobre el eje Y, un número. O de pronto 2. Existirían 2, pero en el intervalo, de pronto puede ser que sea solo 1. Vamos a mirar cómo se haría eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, por ejemplo, debemos mirar? Digamos que el teorema del valor intermedio nos garantiza un valor n, tal que n esté entre quién y quién. Entre -1 y 4. Correcto. O ese es el de la imagen. No, ese está bien. No, sí. N tal que ese n, sí, tiene toda la razón, esté entre -3 y entre -3 y ¿qué? Y 7. Sí. Correcto. Ese n puede estar parqueado por acá. Por acá debe estar el valor de n, en algún lugar de entre -3 y 7. Bueno, creo que se está entendiendo este trabajo de lo que es el teorema. Bien,
¿Cómo nosotros encontramos eso que implica? ¿Qué implica eso? Que ese n debe ser igual ¿a quién? A un f de c. ¿Dónde estaría c? Entre -1 y 4. 4. Perdón. Tengo un error acá. F de, no, sí. Y ese c debe pertenecer entre -1 y 4. Por acá, en cualquier lugar de esta sección verde, creo yo la ven ustedes allá verdecita, debe existir ese c, ¿sí? Entonces, ¿cómo encontramos ese valor de c? Pues simplemente es un valor que debe cumplir con la ecuación y además debe cruzar el eje X. Y cuando cruza el eje X, la Y vale ¿cuánto? N. No, Cero. cero. Entonces, mira la reflexión. Este C debe cumplir con esta ecuación. O sea que usted debe colocar C cuadrado menos C menos 5 y esto debe dar 0. Debe dar 0. Entonces, revise esta explicación para nuestro trabajo. Entonces, aquí lo que hacemos es prácticamente que resolver. Y entonces podríamos nosotros hacer acá C menos y C más. Y esto tendría que ser igual a 0. A ver, por acá podríamos tener ¿qué valores puedo tener acá? Ah, perdón, este debe ser, muéstrame acá. 3 y 2, profe. -3 más 2. A ver, espérenme tantito. ¿Cuál es? -3 y más 2. -3. Profe, no es que ha multiplicado. No, profe. No puede ser, profe. Entonces, cuando nosotros tenemos esa parte, tenemos que pensar si esto pertenece al intervalo -1, 4, si esto pertenece al intervalo -1, 4. 3 pertenece al intervalo -1, 4. Correcto. -2 pertenece al intervalo 4. No. Entonces, podríamos nosotros hablar de una raíz que sería 3. Entonces, podríamos hacer esto. Por acá va a pasar nuestra parábola. No sé, Juan, si ya la tenga lista. ¿Se pudo hacer? No sé qué pasó con compartir la pantalla. ¿Ya no están viendo? Ya estoy compartiendo. No la hemos visto. Está cargando. No la pudimos ver. ¿Qué ocurrió? Bueno, parece que no pudimos verla. Bueno, retomando el ejercicio, podemos nosotros elegir un n que esté entre -3 y 7. ¿Sí? Recuerden que n está entre -3 y 7. Y por ejemplo, yo puedo darle el valor 1.
Podemos a darle la- cualquier valor. Señora, Si podemos darle cualquier valor, si estamos haciendo un ejercicio de eso. sí, que esté en el intervalo entre -3 y 7. Por ejemplo, un valor arbitrario 1. Y entonces esta ecuación debe cumplir para 1, ¿cierto? Debe ser igual a 1. Esos valores serían los que me darían a mí ese trabajo de ¿qué? De plantear esta ecuación, ¿sí? Esa ecuación. Ahora, cuando nosotros hacemos operaciones, observamos que esa operación me lleva a un trinomio que es de orden 2 o de grado 2. Y eso lo puedo hacer por factorización. Y la factorización implica que este trabajo nos estaría dando valores como que 3 y -2. ¿Sí? Ahora, si usted usa el 3, es válido. ¿Por qué? Porque 3 pertenece al intervalo -1, 4. Más sin embargo, el valor que nosotros también encontramos es 2, negativo, perdón, -2. Pero ese no pertenece al intervalo -1, 4. ¿Sí? Esos dos valores me cumplen con la ecuación igual a 1, pero no me cumplen con ¿qué? Con el intervalo. Solo hay uno que cumple, que es el 3. ¿Listo? Bueno, ahora miremos qué podemos hacer adicionalmente a esto. Nos dicen, por ejemplo, vamos a mirar, nos dicen probar que la ecuación número 2, probar que la ecuación logaritmo natural de x menos e a la menos x, perdón, logaritmo natural de x igual a e a la menos x tiene al menos una raíz, tiene al menos una raíz en o entre, podemos hablar del intervalo o así también lo podemos encontrar entre 1 y 2. Cuando me hablan de esta manera, pues simplemente lo que yo hago es traducirlo a una notación de intervalos. Entonces, entre 1 y 2 quiere decir intervalo cerrado entre 1 y 2, ¿correcto? Entre 1 y 2. Bueno, pues miremos entonces a ver, de pronto también ahora miramos la parte geométrica de esto. ¿A qué sería igual esto? A ver. Solución. Podríamos decir que nuestro trabajo podría tener la connotación de una ecuación. Y esa ecuación, ¿cómo la podría yo interpretar? ¿Sí? Podríamos, para resolver esta situación, igualar a 0. Igualamos a 0. Entonces, el teorema del valor intermedio nos garantiza la existencia de un C que pertenece al intervalo 1, 2, ¿correcto? ¿Y qué nos garantiza también? Que ese f de C sea 0, sea 0. Ahora, cuando ese C, f de C es 0, prácticamente esto es lo que nos está dando, que es el valor de n, que era el número que nosotros estábamos necesitando o que estábamos usando para nuestro trabajo, ¿sí? Nuestro trabajo. Ahora, ¿qué miramos nosotros también?
la función logaritmo natural de X es continua. Pregunto, ¿es continua? Sí. Era negativo, ¿no, profe? A ver, si nosotros recordamos, mira muchachos, tenemos que mirar la gráfica de la función y entonces podremos hacer lo siguiente. Recordemos esto primero. Cuando yo hago esta gráfica, ¿a qué función? Siendo esto 1 y esto esta gráfica de esta manera es una función exponencial. Pero si la base es esta sería la función exponencial natural. Esa me sirve para pintar esta. Para pintar esa. Nosotros sabemos que hay también la función idéntica. Mira qué importante es manejar la parte geométrica en un momento dado. Ahora, esta función exponencial tiene por inversa ¿a quién? ¿Tiene por inversa a quién? A la logarítmica. No, señor. Si estoy hablando de la exponencial e a la x, tengo inversa ¿a quién, hijos? Logaritmo natural. Muy bien. Y igual al logaritmo natural de x. Mire qué importante es manejar la parte geométrica de forma rápida. Y entonces acá yo les estaba preguntando, ¿es continua? Esa sí. Desde Ahora, cero a infinito. exacto. En 1, 2, ¿es continua? Claro que Sí, sí, profe. porque mira que estamos acá en 1 y acá es 2. O sea que prácticamente lo que yo voy a mirar es una sección pequeña entre 1 y 2. Sería este pedacito. Ese pedacito nada más. Entre 1 y 2. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que mirar en cuanto a la segunda parte? ¿Cuál es la segunda parte? Mira, esta función. Esa función. ¿Cómo graficamos esa función? ¿Cómo graficamos esa función? Como si fuese otra aparte, e a la menos x. ¿Ah? Reflejada en el eje de. Es como si usted doblara la hoja por acá y la echara para abajo. Y entonces, ¿qué nos quedaría? A ver. Desde menos infinito hasta cero, profe, en el dominio. Sí, vamos a ver. Muy bien. Me daría eso. Esta sería nuestra función f de x igual a ¿quién? A e a la menos x. Y también tengo que analizarla entre quién y quién. Entre 1 y 2. Entre 1 y 2. ¿Qué sería ese pedazo? ¿Sí? ¿Qué sería ese pedazo? Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Qué sería, por ejemplo, a ver, ¿en dónde está la ecuación? La ecuación sería logaritmo natural de x menos e a la menos x y esto me tiene que dar algo. ¿Qué pasa si yo hago f de 1? Como estamos verificando el teorema
del valor intermedio tenemos que mirar los extremos. ¿A qué será igual f de 1? Pues sería nada más que ¿qué? Logaritmo de 1 menos e a la menos 1. Y esto nos tiene que dar ¿qué? Menos 0,36. Menos 0,36. Vamos a ver un poquitico, por favor. Vamos a ver un poquitico. Este logaritmo de natural de 1, ¿cuánto es? 0 menos e a la menos 1 es 1 sobre e. ¿Esta división cuánto dio? 0,36. Negativo, ¿no? No, así uno, sí. Con el negativo de la esta, sí. Menos 0,36. Bueno, ahí hay unos valores también. Entonces, cuando vale 1, vale menos 0,36. Que sería este valor. Ahora, miremos qué pasa con esa misma función cuando x es igual a 2. Entonces, ¿qué sería f de 2? F de 2 sería logaritmo natural de 2 menos e a la menos 2. ¿Y eso qué nos daría, muchachos? 0,55. 0,55. Aproximadamente 0,55. ¿Algo más? Bueno, 7. 7. Bueno, muchas gracias a los que están ayudándome a este trabajo. Bien, ahí entonces tenemos esos dos valores que son muy importantes para el trabajo nuestro, ¿sí? Trabajo nuestro, que podemos plantear que debe existir un n entre quién, entre f de 1 y f de 2. ¿Y ese valor qué sería? El valor que me dio el estudiante era menos 0,36 n y este sería 0,557, ¿sí? 0,57. Bien, ¿cómo nosotros podemos hacer ese trabajo? Se está cumpliendo, ¿cierto? Las condiciones se están cumpliendo, pues entonces podríamos nosotros mirar que este valor n... Que valga 0. ¿Cómo? Igual a la ecuación a 0. Igualamos la ecuación a 0, sí. Entonces, ese n sería la existencia de un C que pertenezca al intervalo que 1,2. Ahí estamos verificando que efectivamente hay un C que pertenece entre menos 1 y 2. Ahora, es un poco extenso el tema del método de bisección. El método de bisección, cuando no lo puedo hacer por factorización u otro método, entonces se debe usar un método de aproximación. Método de aproximación para hallar las raíces. Y ese método se llama método de bisección. Bisección. Sería bueno que tratara usted de mirarlo. Siempre es extenso para el trabajo nuestro y podríamos nosotros entonces dar por terminado ahí el ejercicio, ¿sí? El ejercicio. Bien, no sé, en el libro hay algunos ejercicios que nos puedan estar a nosotros sirviendo para encontrar, ¿cierto? Ahora, la existencia de este C, ¿qué nos garantizaría? Pues simplemente sería que ese logaritmo de ese número C menos lo que habíamos hablado por acá, menos e elevado a la menos C, eso me tiene que dar C. Ese sería
la interpretación del teorema del valor intermedio. Bien, revisemos de pronto algún ejemplo del libro que, Una cosa, que pudiéramos hacer un poco. profe, Señor, ¿por qué utilizó menor en vez de menor igual? menor o igual, sí. Sí, señor, porque los intervalos son cerrados. Muchas gracias. Bien, porque también, digamos, cuando nosotros también podemos hablar, recuerden que la continuidad yo la puedo analizar en un intervalo abierto, ¿sí? Intervalo abierto. Pero nosotros debemos también analizar la continuidad en el intervalo cerrado. Pero si yo analizo los extremos propiamente, eso me sirve es para hallar los valores f de cada extremo. Por ejemplo, f de 1, que sería este, y f de 2, que sería este. Pero la garantía de un intervalo cerrado es que también puede trabajar el mismo intervalo un poquitico después de la A y un poquitico antes de la B, ¿sí? Entonces, en ocasiones se acostumbra también a hablar de los intervalos abiertos, porque cuando usted revisa el trabajo de la continuidad en un intervalo cerrado, quiere decirle que primero tiene que verificar que sea también continua en el intervalo abierto. También podría servirnos esa partecita ahí. Bien. Por acá hay un ejercicio, el número 45. 45 del libro. Ejemplo, el número 45, los que tienen libro, página 88. Nos dice, en los problemas 45 al 48, compruebe el teorema del valor intermedio para f en el intervalo dado. Encuentre c en el intervalo para el valor indicado de n. Entonces, 45 nos dan f de x igual a x al cuadrado menos 2x, nos dan el intervalo 1,5 y nos dan un n específico que es 8. Bueno, ese sería el 45. Entonces, revisemos qué pasaría con ese 45 si lo vamos a hacer ahí. Entre 1 y 5, 45. Bien. Voy a dejarles para que lo trabajen un poquito y ahora miremos qué es f de 1 y qué es f de 5. Para mirar si las imágenes, dentro de esos resultados de las imágenes de 1 y 5, se encuentra el 8. Entonces, f de 1 ¿a qué sería igual? A 1 cuadrado menos 2 por 1, y esto me daría 1 menos 2 igual a menos 1, a menos 1. Bueno, con 5, entonces sería 5 cuadrado menos 2 por 5. Y esto sería por acá 25 menos 10 igual a 15. ¿Qué es lo que interpretamos así rápidamente? Mira, por favor, no me interesa la gráfica todavía en sí, sino que estamos trabajando en 1 y 5. Para 1 me da menos 1. Entonces, el punto estaría por acá y ese sería menos 1. Y para 5, lo hice muy, vamos a hacerlo más arriba.
Entonces el punto estaría por acá. El punto estaría por acá. Porque la imagen me da 15. Entonces me da menos 1 y 15. Ese sería nuestro trabajo de entre 1 y 5. Ahora, el valor n igual a 8, n igual a 8 está entre menos 1 y 15, ¿cierto? Entonces, o sea que primera condición se cumple, o una de las condiciones se cumple, ¿sí? ¿Qué podemos decir además de eso? Que nosotros podemos entonces decir que este número debe cumplir la ecuación, ¿sí? Y este número va a ser imagen de un C que está acá, ¿sí? Todos los números que están acá son los X, y todos estos son los f de X. Pero recíprocamente para este n existe un C que correspondería al f de C, ¿sí? Al f de C. Entonces, para nosotros hallar ese trabajo, tenemos que plantearnos que en la X valga C prácticamente para ese valor específico, y nuestra función era x cuadrado menos 2x y, perdón. Esto nos daría que un n. Ahora, para x igual a c, sería entonces c cuadrado menos 2c igual a ese n que era 8. Igualando a 0, podemos nosotros tener lo siguiente. Que c cuadrado menos 2c menos 8 igual a 0. Por factorización, creo que nos podemos ayudar con esa herramienta. Y acá tendríamos entonces, para 8 sería 4 por 2, sí, sirve. Menos 8 y menos más 2 me haría menos 2. Entonces tendríamos una raíz que sería 4 y una segunda raíz que sería ¿qué? Menos 2. Recuerde que estamos trabajando en el intervalo menos 1, perdón, 1, 5, ¿no? 1, 5. Ese es el intervalo de estudio. Entonces, con 1, 5 podemos aceptar este 4. 4 pertenece al intervalo 1,5 y menos 2 no pertenece a 1,5. Entonces, se acepta este y se rechaza este. Bueno, ¿qué más podemos nosotros observar ahí? Que efectivamente solo cumple el valor C igual a 4. Y ya tenemos ahí nuestro ejercicio resuelto. Ejercicio resuelto, repito. Bien, pregunta ahí. Bueno, número 46, entonces nos habla de que la función está definida por x cuadrado más x más 1, estudiar o comprobar el teorema del valor intermedio entre menos 2 y 3 para un n igual a 6. Recuerden que este n prácticamente lo que nos está diciendo que es el f de C. ¿Y esto qué implica? Que yo lo que debo buscar es ese número C. Y ese número C, ¿qué es realmente la interpretación geométrica? Es que sea un ¿qué? Un 0 o una raíz. El valor intermedio. Es que hallemos las imágenes en esos extremos. ¿Quién hizo el de menos 2? ¿Cuánto da la imagen de menos 2? Da 3, 3, profe. 3. Da 3.
Bueno, listo, gracias. La imagen de 3, 13. ¿cuánto? 13. 13. Ojo acá. Estos dos valores, ¿qué implican esos dos valores? Que efectivamente 6 N sí puede existir. se encuentra en esas imágenes. Repito, mira, ¿qué es lo que nosotros debemos interpretar en forma general? Que el valor, espere, porque acá toca usar -2. -2 y por acá el 3. Ese es el intervalo de estudio. Y además me toca estudiar el valor 6. Ahora, como yo observo que mi trabajo está entre 3, perdónenme acá la escala, y 13, esa es la idea, que en esta parte se encuentran las imágenes. En esa parte se encuentran las imágenes. Y entonces, esa imagen puede darnos este valor. Perdón, obtuvimos el valor entre 3 y 13, obtuvimos los valores de f de -2 y de 3, y eso nos garantiza que ese valor 6, al cual se refiere el ejercicio, se encuentra entre esas dos imágenes, ¿correcto? Entre esas dos imágenes. O sea que acá pudiéramos nosotros decir que se cumple el teorema del valor intermedio. Ahora, este sería la existencia de un C. Quiere decir que debe existir un C que pertenezca a ¿quién? A -2, 4. Y entonces, ese valor C, ¿cómo lo vamos a encontrar? En algún lado de acá debe haber uno o al menos un valor o los dos. No sé. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo podemos encontrarlo? Pues simplemente es haciendo el trabajo de ¿qué? Perdón, esto ya. Sería hacer el trabajo de ¿qué? De que asociar, cambiamos la X por la C, y la ecuación de nosotros, que sería X cuadrado más X más 1, la paso en función de C. Y ese C sería entonces C cuadrado más C más 1, y esto tiene que ser igual ¿a qué? ¿A qué? A 6, correcto. Entonces C cuadrado más C menos 5 sería igual a 0. Bueno, por fórmula o calculadora, que ustedes también saben manejar, ¿qué se obtiene? Que C es igual a ¿quién? A ver, yo hice acá mi cálculo y eso me dio -1 más o menos raíz de 21 sobre 2. Sobre 2. O sea que acá hay dos raíces. Una positiva y una negativa. ¿Quién me da la positiva? ¿A qué es igual 1 más raíz de 21 sobre 2? 1,17, 1,79. ¿Uno qué, mijo? 79, profe. ¿Cómo es que no escucho? 79. 1,79. Gracias. ¿Y con el negativo? -2,79. Así, por favor. ¿Aló? Sí, señor. Bueno, entonces tengo que pensar en estos resultados y compararlos con respecto a ¿quién?
a menos 2 y 3. ¿Cuál acepto? Nos sirve este 1,79. 1,79. y rechazamos este. Entonces solamente aceptamos 1.79 y rechazamos menos 2.79 porque estaría por acá. Ese valor estaría antes de este. Y 1.79 sí estaría metidito acá. Entonces, esa era la forma de comprobar o verificar el teorema del valor intermedio, ¿sí? Del valor intermedio. Entonces, ahí tendríamos nosotros ese trabajo para que ustedes también entonces estudien ese tema. Voy a dejarles ahí la clase y antes de terminarla, darles unas indicaciones